Buenos días. Vamos entonces a intentar hacer un énfasis en los puntos más importantes del manejo de la hemorragia obstétrica. Intentamos con esta presentación llevar todos estos conceptos ya vistos de la teoría a la práctica. Recuerden que nos estamos basando en las guías de práctica clínica del Ministerio Nacional del 2013, que a su vez están basados en las guías de la OMS, el Ministerio de Salud Nacional en la resolución 3280 del 2018 incluyó todas las especificaciones para el manejo de la hemorragia posparto. En los documentos que ustedes tienen en su aula están los documentos completos y igualmente la OPS en el 2019 ratifica todos estos conceptos, pequeñas variaciones de acuerdo a las actualizaciones que haremos énfasis a lo largo de las conferencias. Los objetivos, entonces, dos puntos importantes. Empezar con una estrategia muy importante inicial, que es la prevención a partir de la atención del alumbramiento de una forma adecuada para evitar que las mujeres, más aún las mujeres con factores de riesgo, lleguen a tener una hemorragia posparto. O si ya se nos presenta el evento, saber cómo resolver una hemorragia obstétrica y para el caso del alcance de esta guía, que básicamente va dirigida a todos los trabajadores de la salud de las áreas de primer nivel de complejidad, pues que seamos capaces de estabilizar, de diagnosticar oportunamente y de remitir a esta paciente a un sitio donde van a haber recursos para complementar el manejo de la paciente. Vamos a empezar analizando o conceptualizando que las hemorragias asociadas al embarazo no solamente se presentan en el momento del posparto, en la primera mitad del embarazo con patologías como el aborto del ectópico y la mola, en la segunda mitad del embarazo con la placenta previa, el abrupcio de placenta y la ruptura uterina. Son patologías o son situaciones donde la paciente se podría presentar con eventos de sangrado masivo, con choque hipovolémico, y los conceptos que aquí vamos a manejar aplican también para la estabilización y para el adecuado manejo inicial de estas pacientes con remisión a niveles superiores. Pero entonces, centrándonos en la hemorragia de posparto, recordemos que la mnemotecnia de la 4T, muy importante para hacer el diagnóstico causal, en donde el tono, que es la mayor de las posibilidades como causal, tiene que ver con sobredistensión uterina, principalmente embarazos gemelares, polidramnios, fetos macrosómicos o en el caso de trabajos de parto muy prolongados, muy extenuantes, en donde también la fatiga muscular uterina puede ser una causa de sangrado. En el trauma, los desgarros principalmente del canal vaginal cervical, también desgarros perineales amplios o la ruptura uterina que se puede suceder en el contexto de una paciente que tenía antecedente de cesárea y que está en este momento en una atención de parto vaginal con probabilidad de ruptura. Igualmente, ante una mala técnica de extracción de placenta, podríamos estar ante una situación de inversión uterina. En la parte de tejidos, la retención de restos y las anormalidades placentarias podría ser una causal y la menor de las posibilidades, pero también para tenerla en cuenta, sobre todo ideal que podamos conocer a estas pacientes desde el control prenatal con su patología comórbida, que son alteraciones de la coagulación. Entonces, enfatizamos que la prevención es lo más importante y vamos a resolver unas preguntas orientadoras que nos harán el resumen de todo este proceso. Esa intervención de la prevención básicamente radica en un manejo activo del alumbramiento, tanto en la técnica de la tracción controlada del cordón y del uso de oxitóxicos. Aquí no me voy a detener porque será tema para la siguiente semana. Pero recordar que el medicamento ideal, la oxitocina, o en segunda línea la ergometrina, también llamada la metilergonovina, y el misoprostol son los medicamentos que están avalados como una recomendación fuerte de las instituciones que manejan estos temas. La intervención, pues, tanto con medicamentos como con una tracción controlada de cordón y con el pinzamiento del cordón en el minuto 2 o 3, son las actividades que están fuertemente avaladas como estrategias de prevención del sangrado.
Segunda pregunta orientadora, ¿cuál es la intervención más efectiva para prevenir la hemorragia posparto en caso de una cesárea? Entonces, también hablando de prevención, si tenemos una paciente que requiere cesárea por cualquier causa y más aún si tiene factores de riesgo para hemorragia posparto, son pacientes en que se les debe manejar el profiláctico 5 unidades de oxitocina diluida en el momento en que se extrae el bebé, mientras se le inicia una infusión de 30 unidades de oxitocina en 500 de líquidos para pasar a 125 por hora, es decir, durante las siguientes 4 horas se le debe sostener esta infusión de oxitocina. Y eso porque las pacientes con cesárea tienen 6 a 7 veces mayor probabilidad de hacer hemorragia posparto. ¿Qué haríamos con una paciente que después de haber hecho un alumbramiento activo adecuado se nos presenta que pasan los minutos y que esa placenta no sale, una placenta retenida, pero ojo, aquí estamos con una paciente estable sin sangrado? Entonces podemos hacer a los 30 minutos una maniobra, una actividad que consiste en 10 unidades de oxitocina intramuscular o endovenosa diluida lenta para animarnos a hacer una última tracción controlada del cordón. Si la placenta no desprende con esa actividad, entonces encontrándonos en un primer nivel ya definitivamente tenemos que desistir. Recordemos que una alta probabilidad es que esta paciente esté con un acretismo placentario, lo cual vamos a enfatizar más adelante. ¿Y qué haremos con esta paciente? Colocamos 20 unidades de oxitocina en 500 de líquidos y lo vamos a pasar a 60 cc por hora. Si estamos en un segundo o un tercer nivel de atención, podríamos hacer una actividad final antes de pensar en la extracción manual, que es colocar en la vena umbilical una infusión de 30 cc de solución salina con 800 microgramos de misoprostol. Esto nos podría ayudar a que la placenta desprenda. Pero si ya definitivamente con estas actividades la placenta no desprende, indudablemente tenemos que remitir a la paciente a un nivel mayor para que le sea extraída la placenta manualmente bajo anestesia general. Y entonces la cuarta pregunta orientadora, ¿cómo verdaderamente uno sabe que es una paciente que está entrando en shock y que debemos disparar el código rojo? Entonces, indudablemente, por las estrategias de evaluación clínica de sensorio, perfusión, pulso y presión arterial. Antiguamente se recomendaba basarse en la observación de cuánto empapaba la pérdida sanguínea de esta paciente, tanto las gasas como las compresas, haciendo como una relación de que una gasa empapada podría contener 60 mililitros y una compresa hasta 140 mililitros, y a partir de eso hacer las cuentas de pérdida. Pero esto es una medida muy inexacta, inclusive últimamente se recomendó el peso de las compresas. Sigue siendo estrategias que subvaloran el sangrado y retardan el manejo adecuado. Entonces, los parámetros clínicos es en este momento la forma más indicada para evaluar ese punto en donde la paciente ya está teniendo una pérdida mayor de la fisiológica y está entrando en un shock inicial. El índice de shock, ya explicado por la doctora Luz Dari, que nos va a dar un parámetro de predicción de gravedad de esta paciente. Entonces, índices por encima de 0,9 definitivamente son pacientes en un shock severo y que requerirán probablemente transfusión masiva, deben ser manejadas en un nivel de atención mayor. Y ya para recordar o para hacer la globalización del mensaje, básicamente pensar que una paciente arranca con un primer momento, que debemos pensar que tenemos por delante unos minutos valiosos, la hora de oro, en donde del manejo idealmente de esos primeros 20 minutos depende que nuestra paciente pueda ser remitida en óptimas condiciones para que llegue a un nivel de atención en donde se pueda hacer el soporte con mejores recursos. Y es así como una paciente que ya pasa de los 500 cc de pérdida en un parto vaginal o más de 1000 en una cesárea, pues es una paciente que está entrando ya a un shock leve y nos vamos a guiar porque la paciente se inicia tornándose agitada, pálida, fría, empiezan a variar sus signos vitales con taquicardia y con hipotensión. Y a medida que todos estos signos clínicos muestran deterioro, pues estaremos ante un shock ya moderado o severo, y esto debe ser el punto, entre más temprano mejor, el punto clave para disparar el código rojo e iniciar el manejo de nuestra paciente
con un trabajo en equipo que se iniciará con un primer momento en que la persona que inicialmente tenga contacto con esa paciente ya que inicia inestabilidad es quien debe activar el código rojo. ¿Cómo lo deberá hacer? Con la forma como se haya determinado dentro de la organización del protocolo, es decir, con un timbre, con pito, con equipo o sistema de sonido que se tenga en toda la institución, de audio, con corneta, pero tiene que estar establecido cómo va a una persona en un primer momento a disparar el código rojo. También se recomienda que el equipo de trabajo tenga un grupo de WhatsApp solamente para este tipo de actividad, para que de una forma rápida, si son personas que están cerca de la institución pero no exactamente dentro de ella, puedan rápidamente ayudar y apoyar al equipo que inicia el manejo. Entonces, la comunicación es muy importante como un primer eslabón del trabajo. Iniciar desde el minuto cero la resucitación con líquidos endovenosos, estar monitoreando minuto a minuto los signos, los parámetros clínicos de esta paciente, a la par de estar investigando la causa para actuar sobre esa causa y poder controlar el sangrado para que junto con la estabilización de la paciente la podamos remitir a un nivel de mayor atención. Entonces, indudablemente el trabajo en equipo será la clave para que, por ejemplo, en este caso, un equipo de la Fórmula 1 trabajando en los pits puedan tener un objetivo final y es ganar una carrera, pero el equipo de trabajo de un código rojo en un primer nivel definitivamente va a ser esencial, fundamental para salvar la vida de esta paciente. Entonces, las funciones de los integrantes del equipo, como ya habíamos revisado, recordemos que estas son unas escarapelas ya prehechas que estarán a la mano para que inmediatamente todo el equipo esté convocado y ubicado en la zona que le corresponde alrededor de la paciente, pues las tengamos en el cuello para que sea una forma de rápida consulta de las funciones que nos corresponde a cada uno. El coordinador médico generalmente siempre será el médico, debe ser siempre pues la persona más entrenada y debe estar enfocado su principal función en buscar la causa del sangrado, dependiendo de la edad gestacional y de las características del contexto. Colocará la sonda de Foley, determinará que es una paciente que requiere remisión indudablemente y por lo tanto se ayudará de sus asistentes para que se consiga todo el protocolo o se haga todo el proceso para consecución de ambulancia y reporte al CRU. Ordenará los medicamentos que se requieran de acuerdo a la causa, por ejemplo en el caso de atonía uterina, los oxitóxicos, y clasificará junto con su ayudante, el asistente 1, de acuerdo a los signos vitales que este asistente le está dando, va a hacer una evaluación dinámica del estado del shock, es decir, si hay mejoría o hay empeoramiento. El asistente 1 entonces está a la cabecera de la paciente y está hablando con ella, está tranquilizándola, está aportando oxígeno ya sea con máscara o con cánula. Si es una paciente embarazada con más de 20 semanas deberá estar desviando el útero a la izquierda. Esto ayuda para el retorno venoso. Estará pendiente de todos los signos, parámetros clínicos para poder dar información al coordinador y de esa manera estar reevaluando el estado de shock. Todos los eventos deben estar anotados adecuadamente en los formatos prediseñados. El asistente 2 debe estar desde el primer momento canalizando las venas con un catéter de alto calibre 14 o 16, suministrando los líquidos endovenosos y tomar previamente a la canalización las muestras de laboratorio si estuviéramos en un nivel en donde esos resultados van a influir en el manejo. Si tenemos soporte de hemoderivados, pues si tenemos banco de sangre en el sitio donde estamos, iniciar con las primeras 2 unidades de glóbulos rojos o negativo. Y la circulante desde el primer momento debe estar calentando los líquidos para aportárselos al asistente 2, que es quien va a iniciar el paso de líquidos en bolos de 500 cc cada 5 minutos de acuerdo a los parámetros clínicos. Hablará con la familia y deberá llamar a más personas que ayuden a soportar todo el grupo de trabajo.